Carta sobre el humanismo, por Martin Heidegger. 10. 9. Pues bien, si de acuerdo con el significado fundamental de la palabra, el término ética quiere decir que con él se piensa la estancia del hombre, entonces el pensar que piensa la verdad del ser como elemento inicial del hombre en cuanto existente es ya en sí mismo la ética originaria. Pero este pensar tampoco es que sea ética por ser ontológica, porque la ontología piensa siempre y solo lo ente en su ser. Pero mientras no sea pensada la verdad del ser, toda ontología permanece sin su fundamento. Por eso, el pensar que con ser y tiempo trataba de pensar por adelantado en la verdad del ser, fue designado ontología fundamental. Dicha ontología trata de remontarse al fundamento esencial del que procede el pensar de la verdad del ser. Planteando otro modo de preguntar, este pensar ha salido ya de la ontología de la metafísica, también de la de Kant, pero la ontología, ya sea trascendental o precrítica, no está supeditada a la crítica por el hecho de que piense el ser de lo ente y al hacerlo constriña al ser a entrar en el concepto, sino porque no piensa la verdad del ser. Y de este modo pasa por alto que existe un pensar que es más riguroso que el conceptual. Atrapado en la difícil situación de ser el primero en abrirse paso hacia la verdad del ser, el pensar que así se anticipa le aporta al lenguaje bien poco de esa dimensión completamente nueva. Además, el propio lenguaje se falsifica a sí mismo desde el momento en que todavía no consigue asir firmemente la ayuda esencial del modo de ver fenomenológico, y al mismo tiempo también renuncia a la inadecuada pretensión de ciencia e investigación. Pero para hacer que se conozca y al mismo tiempo se entienda este intento del pensar dentro de la filosofía de hoy, por el momento solo era posible hablar desde el horizonte de lo que hay actualmente y desde el uso de los términos o nombres que son más corrientes en ese marco. Entre tanto, he aprendido a darme cuenta de que precisamente esos términos tenían que conducir irremediable y directamente al error. En efecto, dichos nombres y el lenguaje conceptual que les corresponde no vuelven a ser pensados nunca por el lector a partir del asunto que hay que pensar primero, sino que es este asunto el que acaba siendo representado a partir de esos términos que han quedado atrapados en su significado habitual. El pensar que pregunta por la verdad del ser y al hacerlo determina la estancia esencial del hombre a partir del ser y con la mira en el ser no es ni ética ni ontológica. Por eso, y en este ámbito, la pregunta por la mutua relación entre ambas no tiene ya fundamento alguno. Y, sin embargo, pensada de modo originario, su pregunta sigue conservando un sentido y un peso esencial. En efecto, hay que preguntar lo siguiente: si al pensar la verdad del ser, el pensar determina la esencia de la humanitas como existencia a partir de su pertenencia al ser, ¿acaso queda reducido entonces dicho pensar a una mera representación teórica del ser y del hombre? ¿O de esta conclusión se pueden deducir directrices válidas para la vida activa? La respuesta es que este pensar no es ni teórico ni práctico. Acontece antes de esta distinción. En la medida en que este pensar consiste en rememorar al ser y nada más, perteneciente al ser, ya que ha sido arrojado por el ser a la guarda de su verdad y reclamado para ella. Dicho pensar piensa el ser. Semejante pensar no tiene resultado alguno, no tiene efecto alguno, simplemente siendo, ya le basta a su esencia. Pero es en la medida en que dice su asunto, al asunto del pensar solo le pertenece en cada momento histórico un único decir conforme a su asunto. En lo tocante al asunto, el carácter vinculante de este decir es esencialmente mayor que la validez de las ciencias, porque es más libre, porque le deja ser al ser. El pensar
trabaja en la construcción de la casa del ser, que, como conjunción del ser, conjuga destinalmente la esencia del hombre en su morar en la verdad del ser. Este morar es la esencia del ser en el mundo. Ser y tiempo, página 54. La referencia que ahí se hace al ser en cuanto moral, en cuanto morar, está lejos de ser un juego etimológico. La referencia de la conferencia de 1936 al verso de Hölderlin, lleno de mérito, más poéticamente, mora el hombre sobre la tierra. No es ningún adorno de un pensar que se salva de la ciencia refugiándose en la poesía. Todo este hablar sobre la casa del ser no es ninguna transposición de la imagen de la casa al ser. Lo que ocurre es que, partiendo de la esencia del ser, pensada del modo adecuado y conforme a su asunto, un día podremos pensar mejor qué sea casa y qué morar. De todos modos, el pensar nunca crea la casa del ser. El pensar conduce a la existencia histórica, es decir, a la humanitas del Homo humanus, al ámbito donde brota lo salvo. Con lo salvo aparece el mal en el claro del ser. Su esencia no consiste en lo malvado de los actos humanos, sino en la pura maldad de la ferocidad. Pero ambos, lo salvo y lo feroz, solo pueden estar presentes en el ser en la medida en que el propio ser es la causa del litigio. En él se esconde el origen esencial del desistir. Lo que desiste se aclara como aquello que tiene carácter de nada, y esto puede expresarse mediante el no. Pero la nada no surge en ningún caso del decir no de la negación. Todo no, que no se interprete erróneamente como un insistir obstinado de la fuerza impositiva de la subjetividad, sino que siga siendo un no de la existencia que deja ser, está respondiendo a la llamada del desistir surgido en el claro. Todo no es únicamente la afirmación del no de la nada. Toda afirmación posa sobre un reconocimiento, el cual deja que venga a él aquello hacia lo que él va. Se suele creer que es imposible encontrar el desistir en lo ente mismo, y es verdad mientras busquemos el desistir como algo ente, como una cualidad que es y que está en lo ente. Pero buscando de este modo, no se busca el desistir. Tampoco el ser es una cualidad que es y que se puede encontrar en lo ente. Y, sin embargo, el ser es más que todo ente. Desde el momento en que el desistir se presenta en el ser mismo, ya no podremos percibirlo nunca como algo que es en lo ente. Además, la referencia a esta imposibilidad no demuestra en modo alguno que el origen del no de la nada esté en el decir no. Parece como si esta demostración solo funcionara cuando se considera a lo ente como lo que es objetivo respecto a la subjetividad. Así pues, y puesto que nunca aparece como algo objetivo, de esta alternativa se deduce que el no de la nada tiene que ser innegablemente el producto de un acto del sujeto. Ahora mismo, lo que nunca podrá decidirse a partir de la reflexión subjetiva sobre el pensar ya dispuesto como subjetividad es si el decir no es el primero que plantea el no de la nada, a modo de algo meramente pensado, o si es el desistir el primero que reclama el no como lo que hay que decir en el dejar ser a lo ente. En esta reflexión aún no se ha alcanzado la dimensión apropiada para un adecuado planteamiento del asunto. Queda por preguntar si, suponiendo que el pensar forme parte de la existencia, todo sí y todo no existen ya acaso en la verdad del ser. Si es así, entonces el sí y el no ya están en sí mismos al servicio del ser y prestándole toda su atención. En cuanto a tales servidores que atienden fielmente al ser, nunca pueden ser los primeros en disponer aquello de lo que ellos mismos forman parte. El desistir está presente en el ser mismo, pero en ningún caso en el Dasein del hombre, cuando éste es pensado como subjetividad del ego cogito. El Dasein no desiste en la medida en que el hombre, como sujeto,
lleva a cabo el desistimiento en el sentido del rechazo, sino que el ser aquí desiste en la medida en que, por ser la esencia en la que el hombre existe, él mismo pertenece a la esencia del ser. El ser desiste en cuanto ser. Por eso, en el idealismo absoluto de Hegel y Schelling, aparece el no de la nada en cuanto a negatividad de la negación en la esencia del ser. Ahora bien, este está pensado allí en el sentido de la realidad absoluta, comprendida como voluntad incondicionada, que se quiere a sí misma en calidad de voluntad de saber y de amor. En esta voluntad se esconde también el ser como voluntad de poder. Lo que no podemos entrar a debatir aquí es por qué, sin embargo, la negatividad de la subjetividad absoluta es de tipo dialéctico, y por qué por medio de la dialéctica emerge en primer plano el desistir, pero al mismo tiempo permanece velado en su esencia. Lo que desiste en el ser es la esencia de aquello que yo llamo la nada. Es precisamente por eso, porque piensa el ser, por lo que el pensar piensa la nada. Solo el ser le concede a lo salvo alcanzar la gratia y a la ferocidad el impulso hacia el mal. Solo en cuanto el hombre pertenece al ser existiendo la verdad del ser, puede llegar del ser mismo la prescripción de esas normas que tienen que convertirse en ley y regla para el hombre. Percibir en griego no es solo ley, sino de modo más originario la prescripción escondida en el destino del ser. Solo ella consigue destinar y conjugar al hombre en el ser. Solo semejante conjunción es capaz de sustentar y vincular. De otro modo, ninguna ley pasa de ser un mero constructo de la razón humana. Más esencial que todo establecimiento de reglas es que el hombre encuentre su estancia en la verdad del ser. Esa estancia es la única que procura la experiencia de lo estable, y el apoyo para toda conducta lo regala la verdad del ser. En nuestro idioma, apoyo significa protección. El ser es la protección que resguarda de tal manera a los hombres en su esencia existente en lo relativo a su verdad, que la existencia los alberga y les da casa en el lenguaje. Por eso, el lenguaje es a un tiempo la casa del ser y la morada de la esencia del hombre. Solo porque el lenguaje es la morada de la esencia del hombre, pueden los hombres o cualquier humanidad histórica no estar en casa en su lenguaje, de tal modo que el lenguaje se convierte para ellos en la recámara de sus manipulaciones. Pero, ¿en qué relación se halla ahora el pensar del ser con el comportamiento teórico y práctico? Dicho pensar supera con mucho todo observar, porque se ocupa de esa única luz en la que el ver de la teoría puede demorarse y moverse. El pensar atiende al claro del ser por cuanto introduce su decir del ser en el lenguaje a modo de morada de la existencia. Y así, el pensar es hacer, pero un hacer que supera toda praxis. El pensar no sobrepasa al actuar y producir debido a la magnitud de sus logros o a las consecuencias de su efectividad, sino por la pequeñez de su consumar carente de éxito. En efecto, en su decir, el pensar solo lleva al lenguaje la palabra inexpresada del ser. El giro, llevar al lenguaje, que hemos usado aquí, hay que tomarlo en este caso en sentido literal. Abriéndose en el claro, el ser llega al lenguaje. Este siempre en camino hacia él. Y eso que adviene es lo que el pensar existente lleva al lenguaje en su decir. De este modo, el lenguaje es alzado a su vez al claro del ser. Y sólo así el lenguaje es de ese modo misterioso y reina sin embargo siempre en nosotros. Por eso el lenguaje que ha sido llevado de este modo a la plenitud de su esencia es histórico. El ser queda preservado en la memoria. Pensado, la existencia habita la casa del ser. Pensando, la existencia habita la casa del ser. Pero en todo esto parece como si no hubiera ocurrido nada por medio del decir que piensa. Sin embargo, hace poco que se nos ha mostrado un ejemplo de este hacer insignificante del pensar. En efecto, si pensamos propiamente la expresión destinada al lenguaje, llevar al lenguaje y solo pensamos eso y nada más,
Y si conseguimos mantener eso pensado dentro de la atención del decir, como aquello en el futuro siempre habrá que pensar, habremos llevado al lenguaje algo esencial del ser mismo. Lo extraño en este pensar del ser es su simplicidad, y esto es precisamente lo que nos mantiene apartados de él, porque efectivamente buscamos ese pensar conocido en la historia universal con el nombre de filosofía, bajo la figura de lo inusual y de lo que solo es accesible a los iniciados. Al mismo tiempo, nos representamos el pensar a la manera del conocimiento científico y sus empresas investigadoras. Medimos el hacer por el rasero de los impresionantes logros de la praxis colmados de éxito. Pero el quehacer del pensar no es ni teórico ni práctico, ni tampoco la reunión de ambos modos de proceder. La simplicidad de su esencia hace que no logremos conocer el pensar del ser. Pero si nos familiarizamos con lo inusual de lo simple, nos vemos enseguida en otro aprieto. Surge la sospecha de que este pensar del ser caiga en la arbitrariedad, pues en efecto no puede atenerse a lo ente. ¿De dónde saca el pensar su medida? ¿Cuál es la ley de su hacer? Aquí hay que atender a la tercera pregunta de su carta. ¿Cómo salvar el elemento de aventura que conlleva cualquier investigación sin hacer de la filosofía un mero aventurero? Nombraremos por ahora de pasada a la poesía. Se encuentra enfrentada a la misma pregunta y de la misma manera que el pensar. Pero sigue siendo vigente la formulación apenas meditada de la poética de Aristóteles, según la cual la poesía es más verdadera que la indagación de lo ente. Lo que pasa es que, por ser un buscar y un indagar en lo no pensado, el pensar no es solo una aventura. Como pensar el ser, el pensar es reclamado por el ser en su esencia. El pensar se refiere al ser en cuanto eso que adviene, endoso. En cuanto tal pensar, el pensar está vinculado al advenimiento del ser, y en cuanto advenimiento está vinculado al ser. El ser ya se ha destinado al pensar. El ser es en cuanto destino de pensar, pero el destino es en sí mismo histórico. Su historia ya ha llegado al lenguaje en el decir de los pensadores. El único asunto del pensar es llevar al lenguaje este advenimiento del ser, que permanece y en su permanecer espera al hombre. Por eso, los pensadores esenciales dicen siempre las mismas cosas, lo cual no significa que digan cosas iguales. Naturalmente, solo se las dicen al que se compromete a seguirles con el pensar y a repensarlos. Desde el momento en que, rememorando históricamente, el pensar toma en cuenta el destino del ser, ya se vincula a lo conveniente y conforme al destino. Huir a refugiarse en lo igual está exento de peligro. El peligro está en atreverse a entrar en la discordia para decir lo mismo. Amenazan la ambigüedad y la mera discordancia. La primera ley del pensar es la conveniencia del decir del ser en cuanto al destino de la verdad, y no las leyes de la lógica, que solo se pueden convertir en reglas a partir de la ley del ser. Pero atender a lo que le conviene al decir que piensa no solo supone que tengamos que meditar cada vez que hay que decir del ser y cómo hay que decirlo. Igual de esencial será meditar si debe ser dicho lo por pensar, en qué medida debe ser dicho, en qué instante de la historia del ser, en qué diálogo con ella y desde qué exigencias. Estas tres cosas, ya mencionadas en una carta anterior, se determinan en su mutua pertenencia a partir de la ley de la conveniencia del pensar de la historia del ser, lo riguroso de la reflexión, el cuidado del decir, la parquedad de palabras. Ya es hora de acostumbrarse a sobreestimar la filosofía y por ende pedirles más de lo que puede dar. En la actual precariedad del mundo es necesaria menos filosofía, pero una atención mucho mayor al pensar, menos literatura, pero mucho mayor cuidado de la letra. El pensar futuro ya no es filosofía, porque piensa de modo más originario que la metafísica, cuyo nombre dice la misma cosa. Pero el pensar futuro tampoco puede olvidar, ya
como exigía Hegel, el nombre de amor a la sabiduría para convertirse en la sabiduría misma bajo la figura del saber absoluto. El pensar se encuentra en vías de descenso hacia la pobreza de su esencia provisional. El pensar recoge el lenguaje en un decir simple. Así, el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes son las nubes del cielo. Con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas visibles. Son aún más tenues que los surcos que el campesino, con paso lento, abre en el campo.